Buenos días, soy María Eugenia Vázquez Corona, estudiante de cuarto semestre de la licenciatura del Derecho en la Universidad Nacional Autónoma de Chiapas. El día de hoy les voy a hablar del derecho hereditario. El derecho hereditario es un tipo de derecho sucesorio. Su objetivo es regular la transmisión de los bienes, derechos y obligaciones del difunto a otra persona, es decir, su patrimonio. Esta persona se denomina heredero o legatario. Los herederos son quienes adquieren la titularidad universal de la herencia o una parte alícuota de ella, y el legatario es quien la ley disponga, y solo se da cuando el testador así lo disponga a título particular. El heredero siempre tiene que demostrar el parentesco o lazo consanguíneo que haya existido con el difunto, pero también puede ser heredero aquel a quien el difunto haya especificado dejar todos sus bienes, aunque carezca de parentesco. Los sujetos que intervienen en el derecho hereditario son, primeramente, el autor o testador de la herencia, que es el que va a realizar el testamento con las disposiciones que desea que sean cumplidas al momento de su fallecimiento, lo que se conoce como su última voluntad. En segundo lugar está el heredero o herederos, que son los que el testador hereda sus bienes, obligaciones y derechos, su patrimonio, al momento de su fallecimiento. Los legatarios, que son los establecidos para recibir únicamente determinados bienes o derechos y adquieren responsabilidades subsidiarias con los herederos para pagar las deudas de la herencia. Y cuando la herencia sea distribuida en legados, estos legatarios serán considerados herederos. El albacea, que no es más que la persona que el testador nombra para que ejecute y lleve a cabo la repartición de la herencia entre los herederos y legatarios si los hubiere, y cubra los costos de los acreedores y los proveedores y los deudores pendientes. Los interventores, acreedores y los deudores. En nuestro derecho, la sucesión se abre al momento del fallecimiento de una persona o con la declaración judicial de presunción de muerte del ausente. En caso de presunción de muerte del ausente y la persona aparezca, el que haya sido designado heredero debe devolver lo que le hayan otorgado. La sucesión puede ser testamentaria o intestamentaria. Testamentaria cuando existe un testamento, intestamentaria cuando no. El testamento es un acto jurídico personalísimo, revocable y libre, en el cual una persona capaz dispone de sus bienes, derechos y obligaciones, es decir, su patrimonio, y estipula los deberes que debe cumplirse después de su muerte. En los actos intervivos, ambas partes se encuentran presentes, ya sea una persona o por medio del apoderado, como es el caso de donaciones, que en este caso no puede ser ni testamento ni sucesión, porque, como ya se dijo, para los testamentos debe estar la persona fallecida. En caso de actos mortus causa, el actor ya no está presente y su patrimonio y personalidad pasa a otra persona por medio de testamentos y sucesiones. La sucesión mortis causa puede ser, como ya se dijo, testamentaria o voluntaria e intestamentaria legítima o ab intestato. Es testamentaria o voluntaria cuando al momento del fallecimiento de la persona, éste estipuló su última voluntad en un testamento. Y en la intestamentaria legítima o ab intestato carece de estipulación de la última voluntad del fallecido, por lo que se confiere a la ley el destino de la herencia y cómo debe ser entregada a sus descendientes. La transmisión de la herencia se realiza en tres momentos: la apertura, la delación y la aceptación. La apertura ocurre con el fallecimiento de la persona, cuando la personalidad jurídica se extingue. La delación es cuando se hace el llamamiento a otra persona para ocupar el puesto del difunto, la cual puede ser por testamento o por ley, es decir, es la convocatoria por edictos a los que se crean con derecho a la herencia legítima o citando personalmente a los que aparezcan instituidos en el testamento. Y la aceptación es cuando se da el consentimiento para recibir lo que una persona transfiere a otro por título de sucesión mortis causa. Aunque también puede haber repudiación, que es cuando alguno de los herederos no admite la herencia, a lo que renuncia dicho derecho, quedando borrado su carácter de heredero. Para la aceptación existen diversas condiciones, como son: no puede ser aceptado
de una persona viva. Necesariamente debe de haber fallecido para que pueda el heredero recibir el patrimonio, y que se haga por persona llamada a suceder que tenga aptitud para aceptar. La aceptación es voluntaria, libre, indivisible, pura, irrevocable y retroactiva. La sucesión legítima o intestamentaria se puede abrir porque no existe testamento, el testador no dispuso de todos sus bienes, el testamento no cumple la condición impuesta al heredero, el testamento es ineficaz y por caducidad de la herencia. Puede no existir testamento por varias causas. Primero, que no fue dictado por el fallecido, es decir, y no existe. O puede estar afectado de nulidad absoluta, se revocó, desapareció o no se otorgó. También se abre cuando el testador, al momento de realizar su testamento, no incluyó todos sus bienes, haciendo que se abra un juicio paralelo al testamentario por lo no declarado. También puede ser que el heredero sea incapaz de suceder, como sucede cuando repudia, cuando renuncia, cuando comete algún delito, cuando le falta la personalidad o cuando es removido del cargo o fallece antes que el testador, entre otras causas. Los capaces de heredar son en orden. Primero, los descendientes. Posteriormente, el cónyuge. Los ascendientes. Los colaterales, el o la concubina y por último la asistencia pública. Los hijos y cónyuges tienen preferencia absoluta. Los padres tienen derecho a alimentos. Él o los cónyuges, si no cuentan con bienes, recibirá la misma cantidad que los hijos si cuentan con bienes, pero la cantidad es inferior, recibirá la diferencia hasta alcanzar la cantidad de los hijos y si contara con bienes no recibirá nada. En caso de hijos fallecidos, los nietos recibirán la parte correspondiente al hijo fallecido. Al tener los parientes más próximos mayor derecho, excluyen a los más lejanos, haciendo que los hijos excluyan a los abuelos. En caso de adopción, se origina un derecho limitado entre el adoptado y el adoptante, ya que el derecho de suceder, al estar limitado, es solo al adoptado y no a la familia de éste. Se puede heredar por cabeza, por línea o por estirpe. Por cabeza, cuando el heredero recibe en nombre propio, como son los hijos, los padres y colaterales hasta los sobrinos. Por línea, cuando la herencia se divide en dos partes, la materna y la paterna, independientemente del número de ascendentes, y se da cuando no hay descendientes. Y por estirpe se presenta en línea colateral, limitada a favor de los sobrinos del cojus y se da por representación. Los ascendientes solo pueden heredar a falta de descendientes, es decir, al no tener hijos, el derecho se transfiere a los padres. En caso de fallecimiento de algún padre o ambos, el derecho se transfiere a la familia de éste, es decir, a los abuelos de la línea del fallecido, ya sea paterna o materna. Él o la concubina tienen derecho a recibir una porción hereditaria a una porción de un hijo si existen descendientes y si no tiene bienes. Si los tiene, recibirá la parte proporcional hasta igualar la cantidad de un hijo. Y por último, la asistencia social solo ocurrirá cuando existen descendientes, cuando no existen descendientes, ascendientes, cónyuges, colaterales, con lo que ni hubiere herederos. Al no haber herederos, pasa a la asistencia pública, pero esa no puede heredar bienes inmuebles, por lo cual estos pasarán a remate y la cantidad será entregada a beneficencia pública. Gracias.